Buenas tardes, Manolo, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Se oye, Pues Miguel? puedes empezar. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por la presentación. Raúl, muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso número de jornadas y por tu valentía y tu arrojo a hacerlo presencial y yo siempre perdiéndome lo mejor. No sabéis la envidia que me estáis dando y voy a tener que empezar a mejorar, a gestionar cómo gestionar mi agenda, ¿no? La verdad es que aparte del excelente nivel que tiene este curso, Raúl siempre acostumbra a sacarme un poco de mi camino y me obliga a pensar y a reflexionar qué es lo que voy a transmitiros sobre el COVID-19 y el impacto en la investigación. Lo que está claro, y esto, bueno, pues ahora suena un poco a muy repetido, pero este virus ha venido a cambiar nuestras vidas, desde luego cambió los hospitales, cambió la forma de trabajar en los laboratorios y de investigar y también nos cambió la universidad y cómo dar las clases, ¿no? Lo que sí es verdad es que la pandemia se iba montando y en diciembre pues había habido 64 millones de casos en el mundo con 1,5 millones de muertes, pero la semana pasada eran ya 159 millones y 3.300.000 personas habían fallecido por COVID. Y es que se ha transformado una infección viral en una enfermedad tremendamente compleja que da múltiples síntomas, que afecta a diferentes órganos y que tiene un comportamiento muy heterogéneo, habiéndose demostrado el impacto de muchos factores como la raza, el sexo, la genética, tanto el grupo sanguíneo como el genotipo viral, la edad del paciente y los factores de riesgo metabólicos y cardiovascular junto con un papel muy importante de los receptores AC2, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? La verdad es que cuando a principios de marzo nosotros habíamos celebrado nuestro congreso de la EH y estábamos viendo cómo se estaba desarrollando la pandemia. De pronto nos cae encima un tsunami y sobre todo Madrid y un poco menos Barcelona pues se llenan de pacientes bueno, de un nuevo problema de salud que nos deja a todos paralizados, ¿no? Y entonces nos planteamos qué podíamos hacer, ¿no? Curiosamente en aquel primer mes de pandemia, Chus Bañales, Tom Carlsen, Luca Valenti pusieron en marcha la posibilidad de desarrollar un estudio de genoma humano completo a una velocidad de vértigo y en esta larga autoría del New England que se publicó en junio del año 2020, pues sí llama la atención y he señalado solo a los responsables, a los investigadores principales, y resulta que la representación española, la mayoría, éramos hepatólogos, la mayoría participando en este curso. Hombre, no quiero dejar a Luis Bujanda porque trabajó de manera muy intensa, pero sí es verdad que la mayoría. Y es que nosotros que habíamos desarrollado una serie de habilidades de investigación, pues decíamos qué podemos hacer por esta enfermedad y qué podemos aportar, ¿no? De este estudio surgió la aparición de dos señales genéticas en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9 que predecían el pronóstico de la enfermedad y el desarrollo de complicaciones. Se montaron varios consorcios posteriores, el Host Genetic Initiative y el GWAS COVID, y todos estos estudios han venido demostrando cómo el grupo sanguíneo que estaba en el cromosoma 9 ha ido perdiendo fuelle con los diferentes estudios que se han publicado, pero la mutación en el cromosoma 3 ha ido ganando peso y ha seguido marcando el paso del pronóstico de la enfermedad. Tomoko Nakanishi es una investigadora japonesa que ha recopilado datos de más de 45.000 pacientes con COVID-19 y más de 1.500.000 controles no infectados y de una manera clara y transparente demuestra que la mutación en el cromosoma 3, este RS104, está claramente asociado con un aumento de la mortalidad, multiplicando por 1,6, la mortalidad relacionada con COVID, la mortalidad global por 1,4,
la posibilidad de desarrollar complicaciones tromboembólicas, 1.7, el desarrollo de fallo respiratorio por 2,1, y ya sabéis que cuando uno ratio pasa por encima de 2, la asociación es muy probable que se repita tantas veces como se estudie, y por 1,6 la posibilidad de desarrollar daño hepático, ¿no? Por lo tanto, tenemos claro que lo que habíamos desarrollado o lo que sabíamos hacer en la hepatitis C haciendo un GWAS o en el NASH, podíamos replicarlo en esta enfermedad y aportar lo que teníamos, ¿no? Por otro lado, y esto lo ha contado Virginia de una manera excelente esta tarde, y yo va de pasar muy por encima, pero lo que nos preocupaba es, oye, ¿estará pasando algo en el hígado que no nos estamos dando cuenta? ¿Podrá ser más importante aún el papel que tengamos que jugar? Y Javier, durante la Semana Santa del año 2020 se pasó, no había otra cosa mejor que hacer, pero probablemente él sí lo hubiera encontrado, haciendo este metaanálisis riguroso, exhaustivo, que de alguna manera pues, demostraba claramente la importancia de las alteraciones hepáticas, sobre todo la ST y la LT, pero también la bilirrubina, en el desarrollo de todos o de la mayoría de los endpoints, ¿no? De supervivencia, de ingreso en UCI o de desarrollo de complicaciones. Por lo tanto, cuando cuidamos a un paciente con enfermedad por SARS-CoV-2, tenemos que vigilar de forma muy precisa la función hepática porque va a ser un marcador de mal pronóstico. Y es que la función hepática es importante y también lo ha comentado Virginia, conforme empeora la función hepática, ya lo que podíamos esperar sin COVID, con COVID se multiplica la mortalidad. Y claro, todavía seguimos colapsados mentalmente por la pandemia, ¿no? Por los estragos que estamos viendo y planteamos qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la investigación, está claro que se produce un viraje y dedicamos la mayoría de nuestra actividad a investigar en COVID-19, dejamos nuestros proyectos aparcados, se piden suspensiones y prórrogas en los proyectos de investigación y en esto pues la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pone en marcha un programa de medicina personalizada en COVID-19 y nos planteábamos si podríamos en un tiempo récord, igual que se había hecho el GWAS en un tiempo récord, seríamos capaces de cambiar el funcionamiento del sistema para hacer que pudiera ser una realidad en práctica clínica la implementación de la medicina personalizada, ¿no? Con la idea de partiendo de todos los hospitales de la red pública, centralizando en hospitales de referencia, en este caso en Granada y en Sevilla, pues poner en marcha políticas de secuenciación masiva, tanto del virus como de los pacientes, para, uniéndolo con los datos de la base poblacional de salud que tenemos en Andalucía, con más de 13 millones de registros, donde están todos los datos de salud de todo ciudadano que haya contactado con el sistema sanitario público, intentar sacar la máxima información. Y nos pusimos a trabajar y efectivamente se puede conseguir, ¿no? Se puede secuenciar el virus y a lo largo del año 2021 se están secuenciando 400 virus todas las semanas de diferentes puntos de Andalucía con una visión de vigilancia epidemiológica. Se ha implementado el potencial secuenciador, se puede hacer tanto genotipado como exoma, como genoma humano completo. Y sobre todo se puso en marcha una serie de políticas encaminadas a que todas esas barreras que encontramos en el día a día pudiera el COVID eliminarlas y permitir que se hiciera de forma rutinaria. Y una era la integración del módulo de pruebas analíticas, que es la herramienta que utilizamos en Andalucía para solicitar los análisis, se integrasen con el sistema informático del laboratorio y con el biobanco, para que esa orden / recomendación del Ministerio por el cual, por ejemplo, todas las muestras sobrantes de muestras biológicas de pacientes con COVID que llegan al laboratorio, pues lejos de destruirlas, se recanalizaran hacia el biobanco, ¿no? Y quedaran perfectamente recogida esa trazabilidad. Esto creo que ha sido un salto
impresionante que se ha movido a la misma velocidad que la pandemia, ¿no? Por tanto, pacientes habitualmente ingresados por COVID se acumulan en el biobanco muestras de ADN del paciente, muestras de ARN viral, se mezclan con los datos de la base poblacional de salud y analizado todo en el área de bioinformática, nos va a permitir tomar decisiones de manera en tiempo real, ¿no? sin parar, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría dedicarle 2 diapositivas a este excelente y elegante artículo publicado por Russ Reddy como autor responsable, por Elizabeth Berna, donde hace un análisis de cómo ha impactado la pandemia en la investigación clínica en hepatología, ¿no? Y es que es verdad que hemos tenido una primera fase en la que nos confinaron, estuvimos con el lockdown bueno, pues estábamos totalmente engarrotados, ¿no? Sin saber qué hacemos, pero luego obviamente teníamos que volver y no volvimos a esa normalidad tan ansiada que tenemos y ahora tenemos que ver qué pasa a largo plazo, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que cuando estábamos en marzo y abril, todos los esfuerzos se dedicaban a las tareas que iban encaminadas a salvar vidas y la mayoría de los ensayos clínicos, por ejemplo, se interrumpieron. Una vez que llegó el verano y que empezamos a reentrar, lo que se había producido era un retraso en el reclutamiento, la mayoría de los cronogramas no se habían cumplido y por tanto estábamos acumulando una pérdida importante de resultados. Y ahora nos queda qué tenemos por delante, ¿no? Y por delante está claro que tenemos que poner en marcha diferentes estrategias de innovación, ¿no? Una es, hay que cambiar los diseños de los estudios, hay que promover la monitorización en remoto, de forma que uno pueda, no sea necesario estar con un lápiz o con un bolígrafo clicando la presencia o ausencia de datos. Por supuesto, tenemos que hacer todo mucho más agradable. Si esa ya es una condición sine qua non en nuestro día a día, pues en estas condiciones era mucho más obligatorio y por supuesto era muy importante que se generara un entorno de confianza dentro de esta virtualidad para conseguir los consentimientos en remoto, que como sabéis es un aspecto legal muy complicado. RAS plantea que este sería el escenario en el que nos tenemos que mover. Por un lado, tenemos que trabajar de forma multidisciplinar y de forma transversal. Hospitales de puertas abiertas, tenemos que colaborar mucho más de lo habitual y tenemos que hacerlo de forma multidisciplinar, ¿no? Hay que trabajar online con otros centros, hay que tener un contacto con la farmacia fuera del hospital, con la farmacia de atención primaria, podemos desplazar a enfermeras a la casa de los pacientes para hacer las extracciones, hacer, por supuesto, las visitas, las consultas por videoconferencia, que no telefónicas, que no tienen nada que ver. Las consultas tienen que ser absolutamente idénticas en valor clínico a las que tienen lugar de forma presencial. Como comentaba antes, la monitorización en remoto, por supuesto, la digitalización completa y este aspecto de la telemedicina que es absolutamente fascinante y que es la creación de dispositivos que permitan monitorizar en remoto al paciente, que el paciente se pone una camiseta y automáticamente se está leyendo un electro que el médico ve en la pantalla de su ordenador, le toma el pulso, le toma la presión arterial y automáticamente estás haciendo la monitorización como si el paciente estuviese en la consulta. De forma global, habrá que hacer estudios mucho más simples que probablemente permitirán abaratar costes, con lo que se podrán hacer más ensayos. No se puede poner en peligro, por supuesto, la calidad científica, pero sí va a reducir la carga tanto para los pacientes como para los profesionales. Y será una gran oportunidad para que la telemedicina se exprese, pero, insisto, mucho más allá de la medicina o de las consultas telefónicas. Acaba Russ con este párrafo corto que me gusta mucho porque dice que a pesar de los estragos de la pandemia que han cambiado nuestra vida y nuestra forma de hacer investigación clínica,
si nosotros nos abrazamos a esta disruptiva innovación, podemos salirnos, ¿no?, por el otro lado de la curva y salir mucho más fortalecidos, diseñar estudios más potentes que permitan acelerar la identificación de nuevas moléculas y de nuevas soluciones para nuestro paciente, mucho más que encontrar obstáculos, ¿no? Y ya quiero terminar con bueno, pues este tuit de Chus Bañales, que el día 18 de junio, cuando justo acababa New England de publicar el artículo, pues Chus se lo dedicaba, ¿no?, a la memoria de todos aquellos que han sufrido, han muerto por esta enfermedad, y en reconocimiento a esta sociedad ejemplar y estos magníficos profesionales de los que dispone el sistema sanitario. Como decía José Luis Calleja, habrá otros aspectos que habrán de mejorar, pero desde luego este apartado sí lo tenemos cubierto. Muchas gracias.